Si estás buscando un departamento al pozo, seguro que no sabes en quién confiar. En este video te voy a dar datos que nadie te dijo para que hagas la mejor inversión posible y sepas en quién confiar para comprar tu siguiente departamento. Soy Juan Matapiola, fundé múltiples desarrolladoras inmobiliarias y constructoras que ayudaron a más de 4.000 familias a convertirse en dueños. Personalmente hice más de 1.000 entrevistas a futuros propietarios y mi equipo más de 40.000. Y te digo algo, conozco la cocina al derecho y al revés. Quiero compartirte todos estos años de experiencia para que llegues a ser dueño en el menor tiempo posible y ahorrándote todos los dolores de cabeza. Antes que empecemos, son dos cosas lo que te quiero aclarar. Una mala y una buena. Vamos a arrancar con la mala. En Argentina, lamentablemente, no tenemos un marco jurídico, no tenemos una situación legal donde podamos asegurar al 100% que un desarrollo inmobiliario se va a terminar. Esto es duro lo que estoy diciendo, pero lamentablemente es cierto. Te voy a explicar qué podés hacer vos para minimizar los riesgos, qué cosas podés observar de la letra chica que es importante que tengas en cuenta cuando veas este video y cuando estás comprando tu departamento al pozo. La buena noticia, te invito a que salgas a caminar por tu cuadra, que salgas 5 cuadras a la redonda, 10 cuadras a la redonda y observes. Vas a ver que está lleno de edificios, todos terminados. Todos esos edificios se construyeron inicialmente como un proyecto al pozo bajo este marco jurídico imperfecto que tenemos y se terminaron. Así que como resumen, a pesar de este marco jurídico que tenemos, el 99.9% de los desarrollos inmobiliarios se terminan. Lo que quiero que sepas son los puntos clave que tenés que observar cuando vas a comprar en un desarrollo, en un proyecto al pozo, y no pongas en riesgo los ahorros que tanto te costó ganar. Bueno, y ahora sí nos metemos en materia y vamos a ver el primero de los 5 puntos que vos tenés que mirar cuando compras un departamento al pozo. La propiedad del terreno. ¿Quién es el dueño del terreno del proyecto que estás comprando? Para que haya un proyecto inmobiliario, tiene que haber un terreno. Sin terreno, no hay proyecto inmobiliario. Y entonces la pregunta clave es, ¿quién es el verdadero dueño de este terreno? Básicamente hay 3 formas en que un terreno se puede comprar. Que un proyecto inmobiliario pueda adquirir ese terreno en donde vos vas a comprar tu departamento. La primera es cash. La segunda es canje. Y la tercera básicamente es un mixto entre estos dos. Vamos a andar en cada uno y vamos a ver cuáles son los riesgos o las certezas que tenés para cada uno de estos 3 formatos. El primer punto, que es cash, ¿qué quiere decir? Que el constructor junto con inversores compraron el terreno al 100% con dinero, con cash. Podríamos llamarlo, de hecho, para que quede bien claro, cash 100%. Todo el dinero está puesto. ¿Eso de qué te sirve? Ten en cuenta que el cash que se necesita para un proyecto inmobiliario, una parte importante es para la compra del terreno, o sea que ya hay bastante carne puesta en el asador. Esta quizás para vos sería la opción más segura cuando compras un departamento al pozo. La segunda opción, canje, o como se lo suele llamar en el mercado, permuta. ¿Qué es esto? El dueño del terreno generalmente pide dinero por su terreno, ¿no? Pero en vez de eso, lo que puede optar es por aportar su terreno al proyecto inmobiliario que vos estás comprando, por ejemplo. Eso se llamaría canje o permuta. Él dice, bueno, quiero tantas unidades, tantos departamentos y cocheras, o el departamento más un local y una cochera, a cambio de su terreno. Obviamente son departamentos a construir, van a estar en el proyecto cuando el proyecto se termine. Por ejemplo, nosotros uno de los primeros proyectos inmobiliarios que hicimos se hizo bajo este formato de canje o permuta. El señor aportó su terreno, nosotros a cambio le dimos 7 unidades que se iban a construir en el proyecto se terminó, él recibió sus unidades y todos contentos. Este segundo caso, como quizás ya te habrás dado cuenta, es un poco más endeble para vos. ¿Por qué? En este caso, el desarrollador, el constructor, no puso tanta carne en el asador como en el caso anterior. Y en el caso que todo no saliera tan bien como se esperaba, el que va a tener las prioridades sobre las soluciones va a ser el dueño del terreno que recibió la permuta y no vos. La tercera forma, mixto, básicamente es una mezcla entre estos dos, donde el dueño del terreno dice, quiero un poco de cash y además quiero algunas unidades a construir. Acá la clave, lo que tenés que ver es el porcentaje que tenés de cada uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que de cash tenés, no sé, un 75% y tenés de permuta un 25%.
como comprador, vos lo considerás casi como una operación cash y tiene la seguridad de un terreno comprado cash. Si esto fuera al revés y tenés 75 acá y 25 acá, entonces yo lo miraría más como una operación más de tipo permuta. Como resumen, si la operación del terreno, la compra del terreno, tuvo más contenido de cash, ante cualquier eventualidad vos sabés que vos vas a tener más prioridad que si tuvo más contenido de permuta o de canje. Bueno, y a esta altura seguramente ya te estás haciendo la pregunta clave. ¿Cómo sé del proyecto que yo estoy comprando cómo se compró ese terreno? Lo que deberías hacer es pedirle a tu vendedor, a tu desarrollador inmobiliario, una copia de la escritura del terreno. Te la debería dar. Y ahí fácilmente vas a ver si es una escritura de tipo cash, canje o un mixto. Normalmente viene en el título, por ejemplo, la escritura de permuta justamente dice escritura de permuta y si es de cash dice escritura de compra-venta. Igual te recomiendo, si tenés algún amigo abogado, que te ayude a terminar de entenderla y puedas detectar cuál de estas tres formas está comprado ese terreno. Como una capa de seguridad adicional, te recomiendo que le pidas al vendedor del proyecto que estás comprando un informe de dominio e inhibición del terreno. ¿Qué es el dominio? Básicamente el dominio indica quién es el verdadero dueño del terreno del proyecto que vos estás comprando. Obviamente tendría que coincidir el proyecto que vos le estás comprando con el dominio del terreno. Segundo, la inhibición. La inhibición básicamente indica si el terreno tiene deudas impagas o alguna otra situación. Bajo ningún punto de vista podrían firmarte un boleto de un departamento de un terreno que está inhibido. Haceme el favor, si tiene una inhibición, no compres ahí. Por último, y muy importante, te quería hacer una aclaración. Tenés que ver si el terreno está hipotecado. ¿Qué significa que está hipotecado? Que el que vendió el terreno tiene una hipoteca a su favor, tiene una deuda a su favor de la cual él es prioritario para cobrar en caso que las cosas vayan mal. ¿Qué significa? Si las cosas van mal, él va a recibir la prioridad y después venís vos. ¿Esto significa que si el terreno está hipotecado no deberías comprar bajo ningún punto de vista? Definitivamente no. Muchos proyectos arrancan con el terreno hipotecado y es completamente normal. Ahora, si vos tenés dos proyectos para elegir, sabé que el que no tiene hipoteca es un poquito más seguro que el que sí tiene hipoteca. Vamos con el segundo punto que tenés que tener en cuenta cuando estás comprando un departamento del Pozo. El dinero. Una obra lleva mucho dinero. Así que este tema es muy importante. Si un proyecto inmobiliario tiene problemas, el 99% de las veces va a ser justamente por dinero. ¿Cómo podés hacer vos para saber si ese proyecto inmobiliario, el que estás entrando, tiene el dinero para terminarse? ¿Cómo sabés si al constructor que le estás comprando el departamento tiene el dinero para completar la obra? Hay tres puntos clave que tenés que observar para saber si la obra a la que estás entrando está bien financieramente. El terreno, la preventa y, por último, la financiación. El primer punto, que es el terreno, la verdad que no te lo voy a ampliar mucho porque ya lo desarrollé bastante bien en el punto 1. Básicamente te asegura que el desarrollador por lo menos tuvo el dinero para comprar el terreno justamente. El segundo punto es la preventa y ese sí es importante. La preventa, como su nombre lo indica, es la venta que ocurre del proyecto justo antes de que el proyecto se termine o incluso que se inicie. La primera forma de preventa la podríamos llamar agresiva. ¿Qué quiere decir agresiva? Básicamente que hace toda la preventa, vende todos los departamentos o casi todos los departamentos antes de iniciar la obra o apenas iniciada la obra. ¿Por qué te gusta ese formato? Porque básicamente ¿qué busca el desarrollador, el constructor? Fondear toda la obra, asegurarse que tiene todo el dinero para completar la obra al principio. Entonces termina siendo un formato bastante cuidadoso. Por eso está bueno y te gusta. El segundo formato que tenemos para la preventa lo podríamos llamar conservador. Bueno, es un desarrollador, un constructor que tiene toda la plata para terminar el proyecto, entonces lo inicia y no prevende, básicamente no vende nada hasta acercarse al final de la obra. Obviamente en este caso es muy seguro, porque toda la obra está fondeada cuando estás entrando. El tercer formato de preventa es bastante común y vamos a llamarlo el simultáneo. En este caso, el desarrollador, el constructor, va vendiendo a medida que va avanzando la obra. O sea, vende departamentos, con eso se fondea, va avanzando la obra y así sucesivamente. Este es un formato que es el que menos te gusta definitivamente.
Te voy a contar un ejemplo real. A una desarrolladora conocida venía justamente aplicando este sistema de preventa simultánea. La economía sufrió un golpe, un parón, por un tiempo prolongado y dejó de prevender y el tiempo pasó y en un momento que pasó, bueno, obviamente se quedó sin fondos y la obra se paró. Finalmente la obra sí se terminó, pero hasta que pudo empezar a prevender pasaron muchas cosas como pérdidas, malestares, tiempo agregado. Entonces, ¿qué te recomiendo como resumen? Estate atento si estás entrando en un proyecto con una preventa de este tipo. La tercera forma de saber cómo está económicamente el proyecto al pozo al que vos estás entrando es al revés. Saber cómo te lo están financiando a vos. Esa es una gran pregunta para hacerte. Cuanto más largo sea el plazo que te financian, mayor incentivo tiene ese constructor, ese desarrollador que le estás comprando a entregarte bien y en forma. Nosotros dentro del grupo que tenemos una desarrolladora, una constructora que financia a 30 años. Pensá que la obra que te financia 30 años por ahí te la entregan 3, 4, 5 años. Cobró una parte durante la obra, pero le queda gran parte para cobrar después de la obra. ¿Entendés cómo tiene un enorme incentivo a permanecer en el tiempo y entregar los proyectos en tiempo y forma? Entonces, el primer caso te cobró a 30 años, o sea, bien largo en el tiempo. Y ahora vamos al segundo caso de financiamiento, que es el opuesto, sería el que no te financia básicamente. No te da nada y le tenés que dar todo al principio. Ahí creo que ya ves la diferencia de incentivos. El que te cobró todo al principio ya tiene todo tu dinero y le falta entregar toda la obra. Versus el que te va cobrando con cuotas a lo largo del tiempo y que cuando termina la obra todavía le queda mucho por cobrar. Vamos con el tercer punto, la marca. O la marca del constructor o desarrollador que le estás comprando. ¿Qué es la marca en un desarrollador o un constructor? Si vos vas a un supermercado, vas a ver que está lleno de productos. Todos esos productos tienen marca. Sería muy raro que un producto en un supermercado no tuviera marca, ¿no? Bueno, en un desarrollador, un constructor, pasa algo más peculiar, que es el que puede optar por ponerle marca o no ponerle marca, tanto a su propia empresa como a los edificios que hace. ¿Qué tiene que ver la marca de un constructor con el hecho que me entregue o no el edificio? Bueno, vas a ver que puede tener que ver. Me viene una anécdota que está buena para ayudarte a entender este concepto. Hace bastante tiempo estábamos trabajando justamente en si ponerle o no ponerle, estábamos en esta disyuntiva. ¿Ponemos la marca o no le ponemos la marca a una desarrolladora? En esa época estaba intendente de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Y yo estaba caminando por Plaza Italia, la zona de Tames y Santa Fe. Había bastante gente y estaba el tráfico a full. Y de repente el semáforo pasa de rojo a amarillo intermitente, o sea que se rompió. Se empezaba a acumular gente y a la derecha mía había una señora, que me lo acuerdo todavía patente. La miro a la señora para ayudarla y ella mira con cara de odio el semáforo y grita: «Macri, la puta que te parió». Y me acuerdo de una canción. Creo que se entiende. Macri es una marca fuerte. Te guste o no te guste, es irrelevante. La marca es fuerte. Y por lo tanto, todo lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, sea malo o sea bueno, se le atribuía, se le responsabilizaba a esa marca. Y eso justamente por lo que no quieren pasar muchos constructores o desarrolladores. Así que ahora te invito nuevamente a que salgas a caminar por la cuadra, por las manzanas, y ahora pongas el foco en si el edificio tiene marca o no tiene marca. Y creo que ahora entendés por qué muchos edificios no tienen marca. Como conclusión, vamos a decir que estás comprando tu departamento al pozo y tenés dos opciones para elegir. La primera es una constructora que viene haciendo su marca ya hace tiempo, tiene reviews, comentarios en Google, participa en ferias y sus edificios y su propia marca está muy expuesta. Por otro lado, tenés una constructora que opta por ocultar su marca, no mostrarla o ni siquiera la tiene. ¿En cuál de las dos confiarías tu dinero? Vamos ahora al cuarto punto que tenés que mirar cuando estás comprando tu departamento al pozo. Y es la historia. ¿Cuál es el historial que tiene ese constructor, desarrollador que le estás comprando haciendo edificios? ¿Hizo 1, hizo 2, hizo 5, hizo 10, 20, 50? ¿Cuántos edificios hizo? Un desarrollador o constructor, a medida que va avanzando haciendo edificios, se va corrigiendo y va cometiendo obviamente cada vez menos errores. Básicamente es como te pasa a vos y a mí en cualquier cosa de la vida, ¿no? O sea, cuando empezamos una tarea nueva, por ahí cometemos muchos errores y después, a medida que vamos avanzando y haciendo más esa tarea, vamos cometiendo muchos menos errores, ¿no? Por ejemplo, vas a comprarle a un constructor un departamento en su primer edificio, es esperable que va a tener muchos más errores que su edificio número 10 o su edificio número 20. Esta pregunta es clave. Un edificio, ten en cuenta,
que se desarrolla, tanto el proyecto como la construcción en sí, por múltiples disciplinas, múltiples profesionales. Puede haber ingenieros estructuralistas, arquitectos. El nivel de esos profesionales obviamente va a determinar la calidad del proyecto y del edificio que vas a comprar. Si tenés profesionales de múltiples disciplinas y de alto nivel, van a aportar soluciones a los distintos problemas que sí o sí van a ocurrir mientras estás desarrollando un proyecto. Así que sí, cuanto más tiempo, cuanto más historia tenés haciendo edificios, más y mejores contactos tenés y por lo tanto mejores productos tenés y de más calidad. Por último, cuando un constructor no solo tiene historia, sino que a su vez se fue agrandando, cada vez es más grande y va ocupando nuevas zonas geográficas, como por ejemplo Capital Federal, distintos partidos de zona sur, zona norte, cada lugar de estos tiene sus propios códigos o normas de construcción propias de cada una de estas zonas geográficas. Un constructor que está en múltiples zonas geográficas puede entrecruzar los datos y esto hace que sea un proyecto mucho más rico y el desarrollador, el constructor, hace que sea mucho más robusto. Ok, pero ¿cómo hago para saber la experiencia de un constructor o un desarrollador? La primera forma es bien fácil. Solo tenés que ir a preguntarle a tu constructor, a tu desarrollador o al inmobiliario que te está vendiendo el departamento ¿cuántos edificios hizo este constructor? ¿Qué edificios hizo? La segunda forma es un poquito más compleja, te va a dar un poquito más de tarea, pero creo que está muy buena. Lo que haces es salir a caminar y a ver los edificios del constructor al que le estás comprando. Mirá qué tal están, en qué estado están bien mantenidos. Y después vas y tocas un timbre cualquiera, segundo A, cuarto B, hasta que te atienden. Le contás que estás comprando un departamento a ese constructor, a ese desarrollador y querés saber cómo le fue, qué experiencia tuvo. Eso que te digan vale oro porque al final es lo que él vivió con el propio constructor o desarrollador. Y además vas a obtener más datos como por ejemplo cómo actuó ese constructor en la etapa de postventa. Porque la verdad, cuando se terminan los edificios, siempre surgen problemas, siempre surgen errores. Entonces las preguntas que te tenés que llevar respondidas seguro son: ¿cómo le entregó el edificio? ¿Se lo entregó bien, de calidad? ¿El departamento estaba bien, todo funcionaba bien? Y mucho más importante aún, cuando surgieron esos problemas, ¿el constructor le atendió al teléfono? Primero que todo. Después, ¿le respondió a lo que él necesitaba, a los problemas que tuvo? Esa es la clave. Así que si seguís estos 3 puntos, vas a tener una comprensión mucho más completa de la calidad de este constructor que si no lo hubieras hecho. Vamos al quinto y último punto, que es el legal. Generalmente los proyectos que se venden al pozo tienen un formato legal que se llama fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Fidei viene de fe o creer y comiso viene de cometere o cometer, hacer. O sea, básicamente tenés fe en que alguien va a hacer algo. En este caso, un edificio. Es el marco legal bajo el que se hace una construcción, que marca el edificio, la construcción donde va a ser tu proyecto. Y es el formato legal ideal para una construcción porque está hecho para que algo se comience y se termine en el tiempo. Exactamente lo que pasa con una obra en construcción. Entonces, un fideicomiso que tiene un proyecto, una obra acá abajo, básicamente lo protege de otras cosas que puedan pasar afuera desde el punto de vista siempre legal, ¿no? Cuando algún problema que tiene, por ejemplo, algún socio del fideicomiso por afuera, ese problema no afecta al fideicomiso. Eso quiere decir que ese proyecto que vos estás comprando está encapsulado. Lo que vos querés buscar es un fideicomiso como este, que tenga una relación de 1 a 1 con la obra. Un fideicomiso, una obra. Lo que no querés es un fideicomiso con este tipo de relación. Hay un fideicomiso con múltiples obras. Obra 1, obra 2, obra 3. En este caso, ¿qué podría pasar? Vamos a agarrar otro marcador. Si le pasara algo a esta obra y vos compraste en esta obra, en la 1, y le pasa algo a la 3, vamos a decir así, termina salpicando a tu obra, la obra 1. ¿Por qué? Porque está bajo el mismo fideicomiso. Y eso es lo que tenés que evitar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos pusiste tu dinero en esta obra 1 y no tenés nada que ver con esta obra 3, pero pasan cosas acá, como por ejemplo demoras, retrasos, problemas legales, terminan salpicando a tu propio proyecto y en consecuencia a tu propio dinero. Ya creo que queda claro que lo que estás buscando es una estructura legal, no de este tipo, sino de este tipo. Fideicomiso y una obra. Te agradezco por haber llegado hasta acá y si este video te dio valor, dale a me gusta
y suscríbete para seguir viendo videos que te ayuden a convertirte en dueño y a elegir tu próximo departamento. Ah, y otra cosa, si te quedaron dudas o te gustaría que desarrolle algún tema en particular en los siguientes videos, por favor déjamelo en los comentarios. Estos fueron 5 puntos clave para tener en cuenta cuando estás comprando tu departamento al pozo. Soy Juanma Tapiola, nos vemos en el siguiente video y que pronto puedas ser dueño.